Buenas tardes a todos. Este capítulo es muy interesante. Bueno, todos han sido interesantes, ¿verdad? Pero este va a rascar algunos corazones. Va, como digo yo, va a machucar algunos juanetes por el conocimiento que a veces nosotros tenemos de lo que es su ministerio. Es maravilloso como Pablo no tiene, voy a decirlo con una palabra normal, no tiene pelos en la lengua para hacer valer su derecho o su posición, cosa que muchos de nosotros los pastores a veces tenemos un poquito de pudor para poder hablar de nosotros. Sin embargo, Pablo en este capítulo, aunque muestra quién es él, también da una cátedra para todos los que querramos seguir su ejemplo. Sin embargo, la iglesia tiene que conocer esto. Y realmente estudiando este capítulo hoy, para poder estar fresco, me doy cuenta que glorifico a Dios por nuestra congregación, porque realmente han cumplido un papel muy importante en la vida de los pastores, no solamente de nosotros como los Berché, sino con todos aquellos que han tenido el privilegio de visitarnos, como los hermanos que vinieron el domingo, por ejemplo, se fueron muy impresionados por el cariño, el amor, la atención que tuvieron. Eso me dice que nuestra congregación ha tomado la visión de lo que Pablo enseña. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado de no quedarnos ahí, de seguir más adelante todavía, de ir a otro nivel. Porque lógicamente la palabra de Dios lo que hace es llevarnos de nivel en nivel, hasta que, dice Pablo, hasta que lleguemos a ser maestros, que nosotros podamos enseñarle a otros con nuestro propio ejemplo, nuestra propia fe y nuestro propio conocimiento de la palabra. Así que tenga por favor la bondad de ponerse de pie. Vamos a ver en el capítulo 8, vamos a ver algo para empezar el estudio. Capítulo 8, verso 12 y 13. Y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecáis contra Cristo. Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás para no hacer tropezar a mi hermano. Espíritu Santo, muchas gracias por darnos tu palabra, tu sabiduría, tu presencia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Empezamos el capítulo 9 leyendo los últimos versos del capítulo 8 porque tenemos que ver el contexto de lo que vamos a aprender esta noche. Pablo está hablando de que él, en el verso 13, el último verso del capítulo 8, él se niega a cumplir un privilegio y un derecho, que es comer lo que él quiere comer. Recordemos que la semana pasada con este capítulo aprendimos que en aquel tiempo los restaurantes no eran como hoy, que están en cualquier lugar, sino que los únicos restaurantes que existían estaban en los templos paganos, donde se ofrecían la carne como sacrificio a los dioses diferentes que cada uno de ellos tenía. Por eso es que Pablo tiene mucho cuidado de decir que si alguien te invita a comer, era porque lo invitaba a comer a un restaurante de esos. Y tú, que tienes sabiduría, que tienes conocimiento, por eso todo el capítulo 8 habla del conocimiento, de la libertad en Cristo, de quién somos.
Y tú que tienes conocimiento y tienes sabiduría, dice, si quieres ir, pues anda. Pero ten cuidado, verso 11 del capítulo 8, para poder entrar. Pero ten cuidado que por tu conocimiento se puede perder el débil. ¿Cómo podemos dañar la autoestima, la fe de una persona débil por nuestro deseo de darnos un gusto? Sin embargo, también podemos avergonzar a alguien. Entonces Pablo dice, y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano porque en Cristo murió. Porque si un débil, hablando de este concepto, te ve comiendo en un restaurante de un templo pagano, tú eres libre de hacerlo, pero tu libertad lo está lastimando a él. Aquí es en donde hablamos en la semana pasada que hay que tener una ética de cómo comportarnos socialmente hablando. Si lo que yo quiero hacer va a lastimar a alguien, mejor me reprimo, porque lógicamente se supone, no porque yo sea pastor, sino porque yo tengo conocimiento y tengo sabiduría para discernir que lo que voy a hacer puede hacer pecar a mi hermano. Una mirada, una palabra, por ejemplo, pastor, y usted come eso, con eso es suficiente para saber que me estoy moviendo en aguas peligrosas, no para mí, sino para él. Entonces ahora empieza el capítulo 9, ya con ese espectro de lo que Pablo venía enseñando a los corintios. Recordemos que esta no es un mensaje de Pablo, es una carta. Y las cartas en aquel tiempo eran de corrido, no tenían capítulos, ni versos, ni nada, sino que eso lo hicieron los estudiosos para ir separando el pensum. Entonces, en el capítulo 9 es una continuación del capítulo 8, de verso 13, lo voy a repetir. Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás, para no hacer tropezar a mi hermano. ¿No soy libre yo? Ahora sí, a ver. Entonces tenemos que concatenar el verso 13 con el verso 1 del capítulo 9. ¿No soy libre? ¿No soy libre? O sea, ¿no soy libre para comer? ¿No soy apóstol? Ahora, aquí entramos a una situación en que los corintios estaban negando el apostolado y la libertad de Pablo. Por eso es que Pablo en esta carta está hablando en un pronombre personal y va a mencionar a otros sin nombres, pero va a ser un parangón o una diferencia. Entonces dice, no soy libre. ¿De por qué está hablando de libre? Porque el capítulo 8 está hablando de que él, siendo libre, se restringe. Ahora entra en un ambiente en donde su ministerio estaba siendo puesto en duda. Decían, Pablo no es apóstol. Pablo no es apóstol. Y entonces él pregunta, no soy apóstol. No he visto a Jesús nuestro Señor. Lógicamente Pablo ya les había contado su testimonio cuando iba camino a Damasco y les contó cómo había visto al Señor. Pero para confirmar su apostolado, sigue diciendo, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Y aquí es en donde ya entra el espectro que trasciende el tiempo. Si usted cree que su vida ha cambiado, si usted cree que ha sido transformado, si usted cree que ha mejorado su conducta, su relación familiar, su relación paterna o materna, si usted cree que ha cambiado sus hábitos que traía del mundo a causa del trabajo que se ha hecho en usted espiritualmente hablando, con la prédica, con las enseñanzas, si usted cree eso, entonces la pregunta que brota es, ¿somos o no somos pastores? Eso es lo que Pablo está diciendo a título personal. No soy apóstol, porque lógicamente para ellos los apóstoles eran Apolos, Pedro y los demás. Pablo no. Y quien más ha trabajado con ellos es Pablo. Por eso es que él está reclamando un lugar que per se le corresponde. Por eso empecé diciendo que Pablo es tan peculiar, tan interesante estudiarlo, porque por un lado se porta humilde. ¿Se recuerdan? Yo soy el último, yo soy como un abortivo, aquí que allá.
Pero en este momentito, tocando el orgullo de los corintios, hace valer su posición. Eso quiere decir, y nos abre el panorama, de que muchas veces los pastores debemos tener mucho cuidado de no pasarnos de humildes, de manera que la congregación abuse de nosotros. Porque entonces nos hacen perder no solo autoridad, sino también nos hacen perder dignidad. Muchas veces el pueblo cree que porque somos pastores, que porque tenemos que esforzarnos por aguantar todo, abusan de nosotros. Y al decir de nosotros, no estoy hablando de nosotros, estoy hablando de los pastores. Esto lo he visto yo en muchas congregaciones, en donde incluso la iglesia cuestiona que el pastor reciba diezmos. La iglesia cuestiona que el pastor sea sostenido, como lo vamos a ver más adelante, y obligan muchas veces al pastor a trabajar, descuidando el trabajo que Dios le ha dado de estudiar la palabra. Entonces, esto nos da a nosotros el espacio para que si en esta congregación vamos a hablar la palabra, la vamos a hablar tal como está. Y es en donde muchas veces la gente se va de la iglesia porque no están enseñados o acostumbrados a que se les enseñen los principios éticos, porque aquí no estamos hablando de doctrina del cielo, no estamos hablando de la apocalíptica, no estamos hablando de revelación, no estamos hablando de palabra que nos haga llorar. Esto es estrictamente ético. Eso quiere decir que la palabra de Dios, aparte de ser moral, aparte de ser instructiva, aparte de ser pedagógica, aparte de ser apocalíptica, también es ética. De eso se desprende que muchos pastores tienen miedo de hablar de esto, porque lógicamente les toca su propia personalidad. Entonces Pablo dice: no he visto a Jesús al Señor, no soy apóstol. ¿Y entonces qué sois vosotros? ¿Han cambiado en algo sus conductas? ¿Han mejorado? ¿Han ido a otro nivel de conocimiento? ¿Se sienten ustedes bien alimentados? Ustedes son obra mía, dice Pablo. O sea, ustedes son mi trabajo. Ustedes examínense. Ustedes vean si han mejorado en su matrimonio, si han mejorado en su fe, si tienen más conocimiento de la palabra, si tienen realmente un asidero para permanecer aquí donde está Pablo, no en la iglesia, porque en ese momento no hay iglesia, sino en la congregación de Corinto. Verso 2: si para otros no soy apóstol, aquí está lo que está diciendo. Si para otros no soy apóstol, por lo menos para vosotros sí lo soy, pues vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. ¿Se da cuenta cómo Pablo reclama su dignidad pastoral? Que es muchas veces la iglesia no hace, no dignifica, no levanta, no honra a quienes le enseñan la palabra. Por eso es peligroso cuando una congregación hace eso, porque inmediatamente el Espíritu Santo empieza a pedir cuentas y va a suceder algo que realmente es doloroso, pero tengo que hacerlo y tengo que decirlo. Muchos de la congregación de la congregación que piensan así, ese mensaje no es del Señor, es que Él se está desviando, es que ellos están haciendo esto, inmediatamente el Espíritu Santo saca a esa gente de la congregación. No es el pastor quien nos echa, no es la iglesia la que los echa, es el Espíritu Santo quien nos está expulsando de ese lugar, porque se corre el riesgo de que leuden al resto cuando empiezan a murmurar. Por eso es peligroso, se ha enseñado ya durante 30 y pico de años, es peligroso. ¿Qué habla usted cuando sale de la iglesia? Usted como esposo, ¿qué habla con su esposa? Y lo escuchan sus hijos. ¿Qué critica de la iglesia cuando usted sale de las cuatro paredes y cruza los umbrales de las puertas y se va para su casa? ¿De qué habla? Por eso mi enseñanza, la mía, y la insistencia es:
No hable de los pastores, de los hermanos, hable del mensaje. ¿Qué te parece lo que el Señor enseñó hoy? ¿Estaré cumpliendo yo eso? ¿Estaré viviendo en ese parámetro? ¿Tú qué dices hablando con la esposa? Para poder nosotros entender si estamos realmente siendo impactados por la palabra. Entonces, lógicamente, Pablo ya está aquí, yo lo veo un poquito sensible de su propio ministerio. Para algunos de ustedes, nosotros no valemos la pena. Y tengo que decirlo así porque ustedes son las ovejas. Ustedes son los que están siendo enseñados. Ahora oiga bien, no estoy diciendo que todos, algunos que nunca se han preocupado por lo que viene. Óigalo, léalo bien. Si para otros no soy apóstol, por lo menos para vosotros sí lo soy. Pues vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. No sé cómo mucha gente fuera de la iglesia que está en otros países nos reconocen como pastores. Nos dignifican, nos dan el lugar que Cristo nos ha dado a través de la iglesia. No es un puesto que nosotros estamos luchando ni pidiendo, sencillamente es algo que Dios honra a sus enviados, a sus siervos. Verso 3. Léalo usted. Más recio. Mi defensa es contra los que me examinan. Quiere decir que hay gente aquí en Corinto que está examinando la vida de Pablo, su conducta, sus hechos, qué hace, de qué vive, cómo consigue su sustento. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces dice, mi defensa contra los que me examinan es esta, 2 puntos. 5. ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Aquí ya entra Pablo en una defensa puramente personal. Si yo estuviera casado, ¿no tendría derecho de cargar conmigo a mi esposa? Pregunta Pablo. Porque sabemos bien que no estaba casado. Pero Pedro, Apolos y los demás sí estaban casados. Y la iglesia era tan ingrata que a ellos sí les aceptaban con su esposa. Pero hay algo más. Ellos no solamente sostenían a Pedro, a Apolos y a los demás, sino también sostenían a la esposa. En cambio, si Pablo estuviera casado, no lo sostendrían, como no lo están sosteniendo. Aquí ya entramos en una ética en que si usted no es maduro, tal vez es el momento de que abandone el templo y mejor venga a otro servicio. Porque aquí vamos a tocar las fibras que realmente Pablo enseña. La iglesia tiene obligación de sostener a sus pastores. Por eso veamos con más lupa ese verso 5. ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros, hablando Pablo, pero en plural, una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? 6. ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿De qué está hablando? O sea, no tenemos derecho nosotros, si fuéramos casados, de que sostengan también a mi esposa. Aquí es en donde a veces nos han criticado cuando vamos a una congregación y le decimos a la congregación, hermanos, apoyen a sus pastores, pregúntenle a su esposa si tienen para el desayuno de sus hijos. Pero se ponen enojados. Que trabaje, que vea qué hace, que se rebusque. Por eso es que incluso muchos pastores, lo primero que compran cuando pueden, ¿qué es? ¿Un carro para su familia o un pick-up? Dígamelo. Lógico, un pick-up. Primero, para que les sirva a la iglesia. Segundo, para que ande vendiendo verdura y todos los mercados, porque algo tiene que vivir. Esa es la realidad. Yo lo he visto. Y me da tristeza ver que estos pastores, por falta de carácter y de doctrina, no enseñan eso a su congregación. Pablo le está diciendo a los corintios, ustedes tienen la obligación de sostenerme.
¿O solo Pedro o solo Cefas y los demás tienen derecho? ¿Y yo no? Por eso el verso 6 es lapidario. ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? Porque esta gente ya estaba murmurando de que Pedro y Bernabé, que trabajen. Pero ¿y qué? Pablo y Bernabé, pero ¿y qué de Pedro? Porque a ellos sí. Porque a veces la iglesia hace preferencias. La iglesia se convierte en una élite que escoge. 7. ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? Aquí está hablando de la cultura romana, de que los soldados iban a trabajar por un salario. No iban gratis. Y aquí aprovecho para enseñarle que la palabra salario viene de sal. Se les pagaba con sal. ¿Por qué? Porque la sal era un producto carísimo que no se conseguía fácilmente. Entonces les pagaban con sal. Valía mucho una libra de sal. Entonces Pablo pregunta, ¿quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? Si usted está trabajando, usted es mi viña. ¿De dónde tengo que comer? Pues diga de nosotros, por lo menos. Por lo menos un valiente. No estoy enojado. Estoy tratando de enseñar lo más extenso y puntual posible. ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Quién tiene, por ejemplo, 40, 50 ovejas y no se toma un poco de leche de las ovejas? ¿Quién? Díganme quién, pregunta Pablo a ellos. No a ustedes, a Pablo o a los corintios. Verso 8. ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿O está diciendo Pablo? Sí, digo esto porque alguien lo está pensando. ¿No dice también la ley esto mismo? Y ahora, para sellar su concepto, se va al Antiguo Testamento. Verso 9. Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando tría. Porque era una ingratitud no permitir que el buey, en lo que está dando vueltas, moliendo el trigo, de repente bajara la cabeza, lamiera el trigo y siguiera mientras iba dando vueltas, iba rumiando el trigo. La orden del Señor en Levítico era, no le pondrás bozal al buey cuando trilla. Porque era una ingratitud. Recuerde que Levítico cuida mucho el alma de los animales. Porque tratando bien a un animal, se trata bien a un ser humano. Es un reflejo. Y sigue diciendo Pablo, ¿acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿Quién tiene más valor, un buey o un apóstol? Pregunta Pablo aquí entre líneas. ¿Quién tiene más valor? ¿Acaso son los bueyes los que le preocupan? Verso 10. ¿O lo dice especialmente por nosotros? Vea cómo Pablo realmente está enseñando algo puntual a una iglesia que está empezando a desarrollarse, pero que trae conceptos paganos. Trae conceptos diferentes de lo que es la sana ética de la palabra de Dios. ¿O lo dice especialmente por nosotros? Y responde él mismo, sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con esperanza. ¿De qué dice? De recibir de la cosecha. Entonces, cuando usted no nos diezma, usted no está reconociendo primero que somos los bueyes, porque para usted no somos dignos de la cosecha, sino porque usted nos está preocupando que los bueyes tengan su alimento. En otras palabras, usted le pone bozal al buey. Bendito Dios, como dije al principio, que ustedes son una congregación que han tomado esto realmente en serio. Los bendigo. Pero quizás sería bueno que usted lo supiera para que responda a una pregunta
Cuando de repente viene alguien que no conoce el sistema bíblico y dice, mire, ¿y ustedes por qué le dan el dinero al pastor? ¿Qué va a contestar? Pues como así lo hacen todos. No, ahí está la palabra. Porque lo dice Corintios. Porque posiblemente esta persona venga de una religión ajena al evangelio y no sabe de esto. Porque aún dentro del evangelio, y algunos de ustedes nacieron en ese tipo de congregación, en donde incluso el pastor le da el diezmo al alfolí. ¿Sí o no? ¿Alguien lo vio alguna vez en su vida anterior? Bueno, el mismo pastor deposita en el alfolí. Porque él tiene su negocio. Porque la iglesia no se ocupa. Si yo echara el diezmo, nuestros diezmos de mi esposa y el mío, en el alfolí, yo estoy reciclando el diezmo. Y entonces no surte ningún efecto. Yo tengo que tener a alguien a quien diezmar. Entonces sigue diciendo Pablo, verso 10. ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros. Porque el que ara debe arar con esperanza. ¿Esperanza de qué? De comer, de lo que está arando. Y el que tría debe triar con la esperanza de recibir de la cosecha. Verso 11. Esto lo enseñé hace como unos 25 años, cuando iniciábamos ya con la doctrina paulina. Ahorita no lo estoy enseñando como doctrina, lo estoy leyendo solamente, pero es porque muchos de ustedes entraron en esta obediencia. Nuevamente, por tercera vez, los bendigo. Okay. Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Pregunta Pablo. ¿Qué responderían ustedes si estuvieran en Corinto? No. Y entonces diría Pablo, ¿por qué no me sostienen? Por eso es que Pablo tenía que ir a trabajar con Priscila y Aquila a hacer tiendas. Porque la iglesia no se ocupaba de él. Y eso es una vergüenza para la iglesia. Y Pablo estaba esperando el momento de aclarar esto. Sigamos. Verso 11, lo repito. Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre vosotros, ¿quiénes serán otros? ¿De quién hemos estado leyendo anteriormente? De Cefas, Apolos, los demás apóstoles, esos son nosotros. Si otros tienen este derecho sobre vosotros, ¿se da cuenta? La iglesia le daban sus diezmos y sus ofrendas a Apolos, se los daban a Pedro y a su esposa, a otros, pero no a Pablo. O sea que como que Pablo nos está enseñando que tenían cierta inquina contra él. Por eso es que desde el principio empieza a preguntar, no soy apóstol. Yo lo que veo, si me voy atrás de la tinta, es dolor en el corazón de este hombre. Lo han abandonado, lo han dejado solo. Lo ven con sandalias rotas y nadie se acerca a decirle, apóstol, mire, le traje un par de zapatos. Hablando de Pablo, ¿no? Le ven ropa rota y nadie viene y le compra un traje. No estoy hablando de aquí, estoy hablando de allá. Yo lo que veo, leyendo esto, veo a un apóstol abandonado, sin que nadie se ocupe de sus necesidades. Por eso dice, si otros tienen este derecho sobre vosotros, derecho, ¿no lo tenemos aún más nosotros? O sea, Pablo y Bernabé. Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo. O sea, sin embargo, no hemos exigido este derecho para no estorbar el crecimiento de ustedes, está hablando Pablo. Verso 13. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte? Aquí vamos a hacer un paréntesis y quiero enseñarles algo maravilloso.
Vamos a Marcos 1:40. Ok, gracias. Excelente, gracias, Saulito. Vamos a leerlo. Fíjese lo que hay de aquí atrás. Lo que hay atrás de esto. A mí me impactó. Disculpe que le hable así, pero me gusta enseñar. Como dice Pablo, discúlpenme, por favor. Y vino a él un leproso rogándole y arrodillándose, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo amonestó severamente y enseguida lo despidió. Y le dijo: mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote. ¿Y qué dice? Más recio. Y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. ¿Quiénes son ellos? Los sacerdotes. Para que el sacerdote lo examinara y viera que ya estaba limpio sin lepra. Pero él tiene que llevar un cordero en agradecimiento, en acción de gracias. Por eso dice: mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos, a los sacerdotes que estaban en el templo trabajando en presentar los sacrificios del pueblo. Verso 45. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Vamos a regresar y vamos a examinar qué es lo que está pasando en el verso 44. Verso 44. Y le dijo: mira, no digas nada a nadie. ¿Por qué? Primero, porque el pueblo creía que cuando alguien tocaba a un leproso, quedaba inmundo. Ya no podía entrar a la ciudad, como fue lo que pasó. Sin embargo, le dijo: muéstrate al sacerdote y llévale el sacrificio. Aquí viene el dedo en la llaga. ¿Quién debió haberlo sanado? ¿Quién? Sacerdote. Aquí viene lo que estamos hablando de Corintios. Viene el leproso y le dice: mira, tú no hiciste nada por mí, pero aquí está la carne para que te la comas, aunque no la mereces, porque nunca me sanaste, pero aquí está, para testimonio a ellos. Porque este sacerdote se iba a comer su pedazo de lomo, ¿sí o no? Porque era ordenanza de Dios. Sin embargo, él no había hecho nada por sanar al leproso, pero bien que se llevó su trozo de carne. Eso significa para testimonio. La otra concepción es que el sacerdote te va a preguntar: ¿y quién te sanó? Tú le vas a decir que yo, para que él anuncie que el Mesías ya vino. Es su obligación. Los sacerdotes estaban esperando que apareciera el Mesías para anunciarlo al pueblo. Ahora hay un testimonio. ¿Quién te sanó? El Mesías. Ah, bueno, pues entonces ya vino. Pero como él no lo hizo, ¿qué pasó? Verso 45. Léalo. Ah, ¿de dónde salió? Quiero saber si estoy enseñando bien. Salió del templo. El sacerdote solo degolló, metió la carne en el caldero, sacó su pedazo y no dijo nada. Ah, como él no lo dijo, lo voy a decir yo. Quiere decir que aún los sacerdotes que no merecían, el Señor les dijo: anda y ofrece tu sacrificio. Ahora viene Pablo en Corintios y nos enseña aproximadamente y nos dice, ¿por dónde íbamos? Corintios, ¿qué? 13.
¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo? Bueno, los corintios lo sabían. ¿Por qué lo sabían? ¿Porque eran corintios? No, eran judíos helenizados que conocían la ley. Si no, Pablo no les menciona la ley. Es como que venga, si hubieran sido solo gentiles, los gentiles no conocían la Torá. ¿Me estoy explicando? Por eso es que es interesante leer bien las palabras. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte? ¿De quién está hablando? De los sacerdotes. Pero ahora viene el verso 14. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio, ¿qué dice? Ahí está. Aquí es en donde a veces los pastores tenemos apreturas financieras y pensamos, Señor, yo voy a ir a trabajar. Pero inmediatamente el Espíritu Santo viene y pone un alto. Porque sería vergonzoso que un pastor que enseña esto tenga que ir a trabajar. No porque sea perezoso, no debe, porque quiere decir que su iglesia lo ha dejado abandonado, como se ve en muchas partes. Entonces dice Pablo, así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Verso 15. Mas yo de nada de esto me he aprovechado, maravilloso. Y no escribo esto para que así se haga conmigo. Aquí viene ya Pablo ya tomándose la dignidad. Yo no escribo esto para que así se haga conmigo. Porque mejor me fuera a morir que permitir que alguno me prive de esta gloria. ¿Qué quiere decir? Mejor me muero y no que alguien me acuse de que no predico porque no me pagan. Prefiero no cobrar nada, pero predicar. Verso 16. Porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el Evangelio. Aquí es en donde hay algo más profundo todavía. Pablo había recibido revelaciones, había sido llevado al tercer cielo. Y la necesidad de Pablo era compartir esos misterios. Y a él le dolía que la gente no creciera como para recibir las revelaciones del tercer cielo. Las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni habían subido corazón de hombre. Pablo las conocía, él quería compartir. Por eso dice, ay de mí si yo no predico el Evangelio, si yo no enseño. Porque Pablo tenía muy presente aquel mandamiento de Jesús. Al que más tiene, más se le dará. Y al que más tiene y no da, aún lo poco que tiene se le quitará. Pablo no quería que le quitaran esa revelación, por eso necesitaba darla. Verso 17. Porque si hago esto voluntariamente, o sea, no por obligación, tengo recompensa. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. O sea, si lo hago voluntariamente y con gusto, tengo recompensa. El Señor me bendice. Pero si lo hago aún en contra de mi voluntad, no me bendice, pero tengo un encargo que se me ha confiado. Verso 18. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el Evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente, sin hacer pleno uso de mi derecho en el Evangelio. ¿Cuál era su derecho en el Evangelio? Recibir la ayuda de la iglesia, recibir el sustento, recibir su recompensa. Verso 19. Porque aunque soy libre de todos, aquí está, o sea, como yo no le debo nada a nadie, de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, entre paréntesis. Aquí está algo muy hermoso. A los judíos me hice como judío. O sea que Pablo, como era judío, pero quería trabajar con los gentiles,
o con los que se estaban convirtiendo, dice para ganar a los judíos. O sea, yo hablo como judío, puedo guardar la ley como judío, aunque yo no estoy bajo la ley. Para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley. Aquí está hablando, no es un galimatías, sino que está hablando Pablo de los diferentes niveles en donde él se podía mover. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles, de los que hablaba de la comida. A todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Verso 24. Ahora vamos a ver la disciplina personal de Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Ahora él ya no dice yo corro, sino corran ustedes de tal manera que ganéis. O sea, corran, vayan más adelante, no se queden ahí, no se estanquen, atrévanse a más. ¿Se recuerdan que hace años enseñé varias veces, si su diezmo es 8.22, ponga 9, o por lo menos 8.50, ¿verdad? 8.22. Si hubiera fracción de centavos, ¿qué hubieran hecho? 8.22.4, ¿verdad? No hay que ser así. Hay que ir más allá. No solamente en el diezmo, sino también en el servicio a Dios. Y dice, y todo el que compite en los juegos, aquí ya está hablando de lo que sucede en el gimnasio y en el estadio griego. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Quiere decir que antes de competir, los deportistas, los que estaban compitiendo, se privaban de muchas cosas. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Quiere decir que Pablo, tomando ese ejemplo, antes de llevar un mensaje, él se sacrificaba, se quitaba de todo, se privaba de muchas cosas, con tal de ganarse el favor de Dios como una corona incorruptible. Ahora él habla de forma personal. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, o sea, no a la loca. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Él sabía perfectamente para qué estaba trabajando, para llegar a la meta del supremo llamamiento. Verso 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Este es mi verso bandera, el mío. Esto para mí. Yo no golpeo mi cuerpo, no hago, como dijera yo, misticismo, pero sí cuido mucho mi relación con el Señor y por ende con mi esposa. No soy perfecto, pero trato de que lo que predico, lo vivo. Entonces Pablo lo que está diciendo es, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Eso quiere decir que para mí es muy importante que el Señor sea quien nos sostenga, a través de quien Él quiera. Si usted no quiere hacerlo, no lo haga. No es obligación, no vamos a pasar una lista de ver quién sí y quién no. Eso queda en el cielo. Pero una iglesia sensible al Espíritu Santo entra en esta dimensión, que nunca nos ha faltado el pan, nunca nos ha faltado el vestido, el calzado, el abrigo, y aún nos da el Señor aún para compartir, aún para dar, porque esa es su palabra, porque es más bienaventurado dar que recibir. Y entonces lógicamente yo me he dado cuenta que cuando viene alguien por primera vez, inmediatamente al poquito tiempo empiezan a diezmar. ¿Quién se los dijo? ¿Alguno de ustedes? Eso es encomiable en una congregación. Quiere decir que esto lo estamos estudiando no porque ustedes no lo hacen, no vayan a ser susceptibles.
No porque estemos pidiendo, no vaya a ser susceptible, sencillamente yo no puedo pasar el capítulo 9 por alto, como quien dice, ¿sabe qué, hermana Jessica? De esto no voy a hablar porque me da pena. No, aunque me dé pena y aunque no tiene por qué darme pena. No tiene por qué darme pena, porque usted cuando trabaja y en su empresa, usted con todo su derecho va a contabilidad a preguntar, mire, ¿ya van a pagar? Yo creo que su jefe no le dice, trabaje por gusto, no, le paga. Y a veces ni esperan que usted vaya, pero eso es otra cosa. La iglesia tiene que ser enseñada. No todos quieren aprender. Eso quiere decir, no todos reconocen la necesidad que dice Pablo. Lógicamente, aquí están todos los que son y no están todos los que faltan. No sé cómo. Amén. Bueno, terminamos ya. ¿Aprendimos algo? Así que cada plátano, cada tomate, cada cebolla que usted trae tiene su recompensa. Sigamos así, no desmayemos, no perdamos de vista que esa siembra, dice Pablo, el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Y el que siembra escasamente, escasamente cosechará. O sea, cada quien mide la cosecha que quiere tener. Así de sencillo. No es cuestión de contabilidad, ni raíz cuadrada, ni nada complicado. Padre, muchas gracias. Bendigo esta congregación una vez más. Sus diezmos, sus ofrendas. Gracias porque no nos han abandonado ni nos han dejado solos. Gracias por tu misericordia. Gracias por enriquecernos con tu palabra y permitirnos ser, Señor, ejemplo para nuestros hijos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y